Ahí está. Bueno, la clase pasada pues básicamente se trató del metabolismo, o sea, del metabolismo de las proteínas en sí como tal, ¿no? Solamente que la sección se llama metabolismo de los aminoácidos, porque si se acuerdan, los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, es decir, que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Que les había puesto una pequeña reflexión donde quiero destacar que, que nosotros como sistemas naturales somos un sistema que está en constante transformación y cambios, como aquí lo menciona. A esos cambios que ocurren a nivel celular le decimos metabolismo, es decir, las reacciones químicas, que me refiero a como cambios y transformaciones, las reacciones químicas que se llevan adentro de la célula es a lo que le vamos a mencionar como metabolismo. Y aquí les ponía una imagen sobre cómo se ve. Esta es una representación como más acertada de cómo se vería una célula a nivel molecular. Entonces, les decía que estas bolitas que ven aquí, así como arrugaditas, como palomitas parecen, ¿no? Así del cine. Esas son proteínas. Y vemos como proteínas que son alargadas, filamentosas, que generan túbulos, que son pues el citoesqueleto. Esto, por ejemplo, es un organelo, es una mitocondria y fíjense cómo está todo compuesto también por proteínas representadas en diferentes colores. Eh, por ejemplo, estas líneas de aquí, estos vendrían siendo grasa, serían los lípidos, están compuestas principalmente por lípidos. Fíjense cómo cambia la forma, tienden a ser, estos también de aquí, tienden a ser como más lisos. Y estas que son como líneas como tal vendrían siendo como carbohidratos. Pero fíjense cómo casi toda la representación es más que nada proteínas, porque son las que generan las funciones. Entonces hay una combinación de lípidos, carbohidratos, proteínas y acá hasta abajo vendría siendo el ADN. O sea, así estamos compuestos básicamente. Nosotros estamos compuestos por células, pues ahí están las células. A nivel molecular. Y les pongo, acuérdense que esta presentación yo se las comparto, ¿no? Les pongo el link de otras imágenes que también representan pues cosas de la célula a nivel molecular, si les quieren echar un vistazo. Y bueno, en cuanto al metabolismo, pues lo relacionamos mucho o así a lo macroscópico, una forma más fácil de explicar lo que es el metabolismo es cuando nosotros comemos, transformamos la comida a moléculas tan pequeñas que puedan caber en nuestra célula y la célula pueda convertirlos a energía. Acuérdense que la energía le vamos a decir ATP en este caso, porque nosotros utilizamos moléculas para generar energía. Entonces, básicamente, gastamos ATP, generamos energía. Eso es el metabolismo, la transformación. Y siempre toda esta transformación, pues comemos y tenemos que desechar algo, llámese orina o llámese heces o llámese gas, por ejemplo, cada vez que respiramos. Siempre va a haber un desperdicio. Y pues este era el concepto que habíamos manejado de metabolismo, ¿no? Dice, es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Esto pues más que nada a nivel de animal, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué nos funciona? Si se fijan, estas funciones que les había puesto aquí son básicamente llevan a lo mismo. Dice obtener energía química del entorno a través a través de elementos orgánicos nutritivos o luz solar. En los animales, pues más que nada es a través de elementos orgánicos nutritivos. Es una palabra fancy para decir alimentos, ¿no? Y la luz solar es más que nada en las plantas y en algunas algas. Aunque ahora me salió un TikTok de un animal que tiene capacidad de fotosíntesis. Entonces está raro porque se supone que los animales no tienen fotosíntesis. Pero lo que hace este animal es una babosa, que le dicen babosa esmeralda. Come algas y las algas sí tienen cloroplastos, que son los que les permiten obtener energía a través de la luz solar. Y esos cloroplastos se los roban, por así decirlo. O sea, los meten a sus células y ya pueden hacer fotosíntesis. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué otra cosa hace el metabolismo? Otra vez habla de elementos nutritivos exógenos, es decir, alimentos, y los utiliza para construcción. Nuestras células siempre están cambiando. O sea,
Ya ven que dicen que gran parte del polvo que hay en nuestra casa es piel muerta de nosotros, porque pues siempre están cambiando las células. Entonces comemos porque necesitamos reponer esos sillares de construcción, necesitamos reponer esa materia que nos compone. Y podemos generar tanto proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. 3 dice, reúnen esos sillares moleculares para formar proteínas, pues es el que les acabo de decir. Y 4 dice, formar y degradar aquellas biomoléculas necesarias para las funciones vitales. Es decir, que el metabolismo tiene capacidad de, si tú comes puros carbohidratos, tomar esos carbohidratos y convertirlos a lípidos o convertirlos a proteínas. O sea, pueden cambiar, también tienen esa capacidad. Entonces, eso hace el metabolismo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita con esta leve introducción? Sí, sí. O sea que si yo no como, no sé, proteínas, dijo, Ujú. no, mencionó lípidos, mi cuerpo puede transformar los carbohidratos a lípidos. Sí puede, pero como no está diseñado para eso, o sea, puede compensarlo un tiempo, pero si duras mucho tiempo, digamos que tu ruta metabólica va a ser insostenible y va a haber enfermedades. Por eso la dieta tiene que ser balanceada, o sea, siempre que tiene que haber un poquito de todo. O sea, sí puede, pero si lo mantienes esa misma dieta sin grasas, por ejemplo, va a haber problemas metabólicos. Por ejemplo, hay algunas proteínas que solamente se pueden formar si tú consumes lípidos. Hay algunas hormonas, principalmente las hormonas de la reproducción y las hormonas que nos mantienen como alerta y tienen como cierta función, por ejemplo, para que te dé sed, que te dé hambre, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no consumes esos lípidos, no vas a poder formar ciertas hormonas y tu cuerpo se va a dejar de regular. O sea, a nivel químico pues, va a dejar de regularse en ciertas formas. En comportamiento lo vas a notar mucho. Y en tu piel se va a empezar a ver como seca, porque la piel tiene que estar también lubricada con ciertas grasas. Entonces, básicamente tu cuerpo va a empezar a producir lípidos, pero solamente como para vivir. Y va a llegar un punto en que pues va a estar muy desequilibrado y pues bacterias, virus, etcétera van a poder infectarte muchísimo más fácil. ¿Alguna otra duda? Bueno, siento que me cambió el semblante, así como que me puse más serio. Pero, ajá. Bueno, el metabolismo está regulado eh, y vamos a diferenciar dos mecanismos de regulación. Factores intrínsecos, que son cosas que ya están predeterminadas en nuestro código genético, es decir, nuestro cuerpo tiene ciertas instrucciones que van a trabajar con ese metabolismo y va a ser qué tan rápido va a ser tu metabolismo o qué tan lento. Al mismo tiempo, estas instrucciones que les comento se pueden modificar, o mejor dicho, se modifican o se adaptan. ¿Por qué se tienen que adaptar? Porque hay factores extrínsecos al cuerpo que no se pueden controlar, desde la temperatura, el pH, la hidratación, todo eso tiene que ver con el metabolismo. O sea, si aumenta la temperatura, aumenta también el metabolismo. Y otra cosa, pues el sustrato, es decir, la nutrición. Lo que tú le des a tu... Ay, eso no quise hacer, no quise hacer la suma. Lo que tú le des a tu cuerpo pues va a tener, es con lo que va a trabajar. Entonces la nutrición, la dieta también tiene mucho que ver en el metabolismo. Y bueno, la nutrición, y como aquí dice, su influencia en la fisiología celular, refiriéndose a que lo que ahorita les comentaba, ¿no? O sea, depende qué le des, el cuerpo pues lo va a convertir, por ejemplo, si ocupa más carbohidratos, si ocupa más proteínas. Bueno, siento que no aterricé muy bien la idea, pero a final de cuentas, la dieta o la nutrición también va a regular el metabolismo. A mí antes, pues cuando no entendía muy bien, por ejemplo, cómo funcionaba el metabolismo a nivel de genoma, sí tenía como, lo va a sonar muy funable de mi parte, pero como que veía a las personas que son, por ejemplo, gorditas, como que, ay, no comen bien, unos, no sé, como que los prejuzgaba. Pero ya en veterinaria, como que
Hay perros gordos, hay perros delgados y tiene mucho que ver con la raza. Por ejemplo, tú no puedes tener un bulldog inglés delgado y tú no puedes tener un galgo gordo. O sea, hasta cierto punto va a tener menos pancita, más pancita, o el bulldog va a estar un poquito más delgado, menos delgado, pero van a ser como anchos. Y eso se debe a que las instrucciones de esa raza o el metabolismo funciona completamente diferente. Y en las personas pues también existe esa diversidad, a lo mejor no marcada así como de razas, pero existe esa diversidad de regulación metabólica. Entonces, pues es normal también que existan personas un poquito más llenitas, otros más delgados. Y aunque sí existen factores externos que lo influencian, siempre el factor genético pues va a tener una alta regulación en el metabolismo. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Incluso, por eso aquí les pongo esta imagen, incluso los estados de ánimo también regulan el metabolismo. O sea, pasa mucho de que nos llegan animales que están súper estresados y cualquier cosita que les hagas se hacen del baño. Y pues es parte del metabolismo, ¿no? Bueno, em, este concepto también podemos utilizar como metabolismo. En el primer concepto que les puse, metabolismo es como un concepto nivel uno, ¿no? Más fácil de comprender. Este ya es un poquito más adaptado a nuestro, o al idioma que ustedes, o al vocabulario que ustedes tienen que irse adaptando, o sea, un vocabulario un poquito más profesional. Dice, el metabolismo se define como el conjunto de procesos físicos, químicos y fisiológicos. Físicos porque invierte la materia, ¿no? O sea, hay una materia con la que se trabaja. Químicos por las reacciones químicas que se generan y fisiológicos porque integran a un ente vivo. Es decir, va a haber un animal, una célula, que genere estas reacciones físico-químicas para la subsistencia. Entonces, el metabolismo son estos procesos físico-químicos que ocurren en los organismos capaces de intercambiar sus componentes y energía con el entorno. Aquí la palabra clave es energía. O bueno, también una palabra que quisiera destacar. Para su autoconservación y autorreproducción. Se supone que el sentido de la vida es la reproducción. Pero eh, no nos vamos a poner filosóficos en este momento. Pero energía sí quiero darle énfasis a esta parte porque acuérdense que lo que nos diferencia o lo que nos hace vivos como tal es la energía. O sea, podemos definir entre vida y muerte cuando ya sabemos si un animal está muerto, por ejemplo, es porque pierde la capacidad metabólica, pierde la energía. O sea, ya el concepto de carne a músculo, por ejemplo, que en teoría es lo mismo, es que la carne es ya el músculo muerto. Y está muerto porque ya no tiene energía, ¿no? Básicamente. ¿Alguna duda o algún comentario con esta definición de metabolismo? Bueno, habíamos comentado que tenemos el metabolismo que degrada, le decimos catabolismo, o sea, son reacciones químicas que degradan, y el anabolismo, que son reacciones químicas de construcción. Tienen un punto en común el ATP. Acuérdense que el ATP es la molécula de la energía. Entonces, básicamente, degradamos los alimentos, entramos en catabolismo, y cuando generamos nuevas células o nuevas proteínas, estamos en anabolismo. Entonces, hay cierta relación directa con estos dos conceptos. Por ejemplo, si hablamos de fuentes carbonadas, es decir, alimento, dice aquí que el catabolismo se va a encargar de degradarlos o de transformarlos en sustratos para procesos anabólicos. Es decir, uno va a degradar los alimentos para construir otra cosa, lo que el cuerpo necesita. Si hablamos de energía, uno va a generar la energía, uno produce la energía en forma de ATP y otro la va a consumir. Entonces, el catabolismo produce ATP y el anabolismo lo degrada. Digo, lo consume, lo usa. Sí, porque generamos energía para usarse, no para no más almacenarla. Y en términos químicos, a esto que les estaba comentando de acá arriba, en términos químicos le vamos a decir oxidación y reducción. El catabolismo va a quitar electrones, va a consumir electrones, a ese proceso le vamos a decir oxidación. Y el anabolismo, digamos que va a construir, va a donar electrones.
que ese proceso pues se le dice poder reductor. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, y esto lo resume. O sea, fíjense cómo el catabolismo degrada, el anabolismo fabrica. El catabolismo produce, el anabolismo consume. Eh, Oxidación, catabolismo, reducción, anabolismo. O sea, son cosas contrarias. Y lo de las rutas, pues luego dije que luego se los explicaba. Dime, Dora. Dijo que el anabolismo construye el ATP y el catabolismo lo consumía, No, al revés. al revés. El catabolismo produce energía y el anabolismo lo consume, o sea, se la gastan. ¿Por qué? Cuando tú comes para generar energía, eso es catabolismo. Y cuando tú construyes más células o creces, por ejemplo, pues, cuando los cachorros que tienen que crecer tienen que construir huesos, músculos, etcétera, esos consumen energía, o sea, para tú construir gastas energía. Entonces el catabolismo es comer básicamente y el anabolismo es crecer, más o menos. Gracias. De nada. Y bueno, hay algo, el metabolismo eh, se estudia a través de rutas, paso uno, paso 2, paso 3. Eso vendría siendo una ruta metabólica. Pero les comentaba que el concepto de ruta metabólica aquí lo maneja como conjunto ordenado de reacciones en las que el producto final es una reacción del sustrato inicial de la siguiente. Amén, ¿qué significa eso? O sea, esta es una ruta metabólica, fíjense cómo son de que uno, dos, bueno, 9 pasos. En estos 9 pasos, esto es el sustrato, es decir, de donde se parte, y esto es un producto, o sea, esto se convierte a esto. Entonces, cuando se habla de rutas metabólicas, se hablan de todos estos pasos. Y aquí lo menciona como un sustrato inicial se transforma en el producto final. Sustrato inicial se transforma en producto final. Pero cuando se habla de ruta metabólica, pues siempre una cosa sirve para otra cosa. Este es un sustrato, este es un producto. Al mismo tiempo, este se vuelve a convertir en un sustrato y este se vuelve a convertir en un producto. Este se vuelve a convertir en un sustrato y este en un producto y así sucesivamente, ¿no? Eso es una ruta metabólica. Entonces, todos los pasos químicos que pasa una molécula para transformarse. Eh, Aquí lo estamos viendo un poquito más sencillo. Por ejemplo, esta ruta metabólica quiere convertir esta molécula de glucosa, que son 6 carbonos, en dos moléculas de 3 carbonos, que son los piruvatos. Entonces, eh, bioquímicamente no es tan fácil como cortar aquí y ya tengo mis dos moléculas, ¿no? O sea, son varios cambios los que se generan para aprovechar termodinámicamente, que ya es una palabra ya de ingenieros, o sea, como aprovechar lo mayor posible el contenido energético a nivel químico para producir energía. Y por eso pasa como todo esto, o sea, todos estos pasitos. O sea, esto de aquí es una representación de esto. Entonces, si se fijan aquí en esta ruta metabólica, estamos viendo que hay como ciertos desechos o compuestos intermedios, como aquí se lo subrayo, que forman parte de la ruta metabólica. A estos compuestos intermedios se les denominan metabolitos. Y fíjense, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, entonces en este proceso de transformar esta a dos moléculas, pasan ciertas moléculas de energía. Por ejemplo, aquí fíjense como el ATP, que es la molécula de energía, nos las pintan así como amarillo, brillosito, que representa así como energía. Estas, digamos que liberan un fósforo, una molécula de fósforo, y esa liberación de molécula de fósforo genera energía. Entonces, pasa la ruta metabólica, esta gasta la energía, y fíjense cómo los ATP se convierten en ADP y ya no los dibujan como grises opacos, o sea, como que perdieron la energía. Los NAD funcionan un poquito como los ATP, o sea, también liberan energía y si se fijan traen una molécula de fosfato aquí. Que las moléculas ricas en fósforo generalmente pues son para liberar energía. En fin, esto es una ruta metabólica.
Y aquí nos dice citosol, es decir, como el citoplasma, lo que hay adentro de la célula, porque esta ruta metabólica pues ocurre en el citosol, en el citoplasma. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Bueno, mm, esta imagen se las vuelvo a poner. Aquí nos dice, todas estas reacciones químicas están catalizadas por enzimas específicas. Si se acuerdan, en la unidad pasada hablábamos de que las enzimas son un grupo de proteínas que generan reacciones químicas. A ese proceso de generar reacciones químicas se le dice catalizar. O sea, las enzimas catalizan la reacción química. Y en este proceso, en esta ruta metabólica, participan 10 enzimas. O sea, aquí el 1, el 2, el 3, el 4 son estas de aquí. Y aquí nos está diciendo que la enzima hexoquinasa convierte la glucosa a glucosa 6-fosfato. La enzima 2, que es la glucosa fosfato isomerasa, pues convierte a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y así, o sea, van generando ciertos cambios químicos en las en el sustrato, perdón, hasta convertirlo en piruvato. Entonces, esta es una ruta metabólica. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? ¿Hay algún tipo de funcionamiento práctico que se tenga de todo esto? Sí. Más específico. Sí, por ejemplo, yo en la licenciatura y en la maestría trabajé con enzimas. Básicamente para replicar ADN de bacterias. Y así yo detectaba bacterias, o sea, yo trabajaba con ADN. El conocimiento de esto nos permite hacer reacciones que se dan en la célula, nos permite hacer reacciones en el laboratorio. Ahorita ustedes no lo van a hacer, pues están en los primeros niveles. O sea, en bioquímica van a ver cómo funcionan una enzima, cositas así. O sea, las enzimas, de hecho, eh, o sea, en la industria alimentaria se utilizan mucho, en la industria de detergentes incluso. Por eso hay detergentes que no son biodegradables porque traen enzimas, por ejemplo, algo así. Eh, pero el que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo funciona una ruta metabólica, pues sí, porque al final de cuentas ustedes van a trabajar con medicamentos también y los medicamentos se metabolizan. Entonces tienen que entender un poquito de qué es una ruta metabólica y en qué consiste, ¿no? O sea, como las bases. Y bueno, conforme vayamos avanzando, pues le van a ir agarrando un poquito más la importancia de entender estas bases. O sea, pero por ejemplo, al momento del diagnóstico o algo así en la Ujú. clínica, o sea, hay alguna función más básica Sí, que tenga pero ¿de qué? ¿De procesos metabólicos o de enzimas o de qué? de todo esto que estamos viendo. Pues sí, justamente ayer estaba recetando enzimas proteolíticas para un perrito que no tiene tanta capacidad de digestión. Entonces, ¿por qué? Pues a lo mejor algo está fallando en la ruta metabólica. O sea, que sí, porque se comió un rodenticida y pues es tóxico. Las células que se encargan de absorción del intestino pues están muy dañadas. O sea, incluso hubo una úlcera, es decir, se perdió la primera capa del intestino. Había mucho sangrado eh, a nivel de intestino delgado. Y las heces eran negras porque porque era sangre ya metabolizada, es decir, ya digerida. Entonces, sí, pero o sea, es una carrera de 5 años, imagínate, o sea, vas como agarrando poco a poco ciertos elementos y al final pues ya te formas tú como, o sea, entiendes mejor cómo funciona el cuerpo, pues dar mejores tratamientos. Y la verdad, por ejemplo, yo trabajo en un hospital, ¿no? Entonces ahí habemos muchos médicos. Hay médicos que son muy simples, o sea, muy simples en el sentido de, este es tu tratamiento, va. Y yo, en mi caso personal, yo les explico todo. Y a la gente les termina gustando eso porque se sienten como más en confianza. Y muchas veces, si el tratamiento no funciona y tú no les explicaste bien, te echan la culpa de que, pues este médico no sabe, bla, 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 ¿no?
Entonces tú estás generando como cierta reputación, o sea, y luego pues si tu jefe te escucha pues te sube el sueldo, cositas así. O sea, sí sirve, sí sirve. Al final de cuentas, nuestro servicio como médicos, al final de cuentas, no es tanto mano de obra o fuerza, sino pues cómo razonamos las cosas. Y entre más saben y entre mejor entiendan cómo funciona el cuerpo, pues más herramientas o mejor servicio pueden dar ustedes. Bueno, Médico, dime, ¿qué dijo que había consumido el perrito? rodenticida, veneno para ratas. Bueno, em, entonces el metabolismo es un proceso, entonces aquí decirle proceso metabólico pues está un poquito raro, ¿no? Pero bueno, el proceso metabólico aquí dice que está representado como un conjunto de reacciones químicas, ¿no? De reacciones catalizadas por enzimas. Es decir, que las reacciones que se llevan adentro de nuestro cuerpo no son al azar, son dirigidas por las enzimas. Por eso si se fijan aquí hay muchas enzimas en una sola ruta metabólica, porque son muy muy específicas. O sea, las enzimas generan reacciones químicas, pero muy muy específicas. De hecho, vamos a ver una unidad específicamente de enzimas para profundizar en esto. Pero el proceso metabólico aquí dice que conduce al rompimiento y a la estructuración continua e ininterrumpida del esqueleto covalente de las macromoléculas. ¿Qué significa esto? O sea, si se acuerdan, cuando hablábamos de moléculas, pues básicamente son uniones de átomos. El proceso metabólico es como armar o desarmar esos átomos, o sea, o esas moléculas, ¿no? A través de enlaces covalentes, es decir, pues los enlaces fuertes que se generan por compartir electrones, asociado al consumo y desprendimiento de energía. O sea, básicamente esto es el proceso metabólico, el consumir algo, generar energía, ¿sí? Todo está eh, interconectado con la energía y la materia. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, está representando a lo mejor una bacteria. La bacteria va a tener ciertos alimentos. Entonces, los alimentos ingresan, ocurre una ruta metabólica y hay desechos. Y, por ejemplo, no solamente funcionamos con elementos nutritivos exógenos, como mencionaba ahorita, es decir, alimentos, sino con otros elementos químicos. Por ejemplo, necesitamos oxígeno para generar las reacciones químicas. Si ustedes prenden un cerillo y lo tapan, se va a consumir todo el oxígeno y se va a apagar el cerillo. O sea, porque no va a haber, eh, no se va a poder generar la reacción química si no hay oxígeno. Pasa lo mismo con nosotros. Sí existen organismos biológicos que pueden trabajar sin oxígeno, pero en el caso de perros, gatos y ustedes, pues también con oxígeno, ¿no? Y al final de cuentas siempre va a haber un desecho. El desecho siempre va a haber desprendimiento de energía y en la mayoría de los casos agua y dióxido de carbono, ¿no? Porque, porque la ruta metabólica o el desgaste con el oxígeno casi siempre se liberan dióxido de carbono. La energía, ¿cómo lo vamos a sentir? Directamente, nosotros tenemos temperatura, o sea, tenemos temperatura, pues sí, ¿no? O sea, pero me refiero a que somos más calientes que, por ejemplo, algo que no tiene o no genera energía. O sea, este bloc de notas no genera energía, pues está muchísimo más helado. Nosotros, como si generamos energía, pues somos más calientes que pues, los objetos inertes. Bueno, dudas, comentarios con esto del proceso metabólico. Médico en la cuevas se almacena nitrógeno. Probablemente, no sé la verdad. Profe, pues el nitrógeno, o sea, nuestro aire está, hay mucho nitrógeno en nuestro aire, pero nuestras células no tienen la capacidad de captar ese nitrógeno. Profe, perdón que lo interrumpa, pero ¿me podría decir cuáles temas son los que quedan para la exposición, porfa? Es que la exposición es en noviembre. Yo quisiera que la exposición que ustedes van a generar pues sea a final del semestre, o sea, ya que vean todos los temas,
para que puedan explicarlo mejor. Por ejemplo, el año pasado no habíamos visto lípidos y unos muchachos quisieron exponer sobre un tema relacionado a lípidos, entonces era como que no tenían todas las bases. Eh, pero el coordinador no, o sea, quiere que la exposición se haga en la semana académica veterinaria. Entonces no sé qué tantos temas nos quedan, la verdad, pues los que alcancemos. A lo mejor llevamos a carbohidratos. Bueno, esta imagen de aquí, que está como al revés, ¿no? Pero si me están viendo en el teléfono, pues va a ser más fácil voltearlo. Esta imagen de aquí representan, por ejemplo, el metabolismo a muy, muy grandes rasgos. Ay, no. A muy grandes rasgos, nuestras rutas metabólicas, como organismos pluricelulares, como animales, mejor dicho. Aquí les pongo cuáles flechas representan el catabolismo y cuáles flechas representan el anabolismo. Fíjense que tenemos flechas color como naranja, o no sé qué color las vean, y otras azules. Estas de aquí. Soy medio daltónico, entonces disculpen ahí si no distingo bien los colores. Pero hay unas flechas que bajan y otras que suben, pues. Una a la izquierda y otra para la derecha. ¿Cuáles creen que ustedes que representan el catabolismo y cuáles creen ustedes que representan el anabolismo? Creo que las verdes no serían el catabolismo y las azules el anabolismo. A Sí. ver, a ver Miranda otra vez. Que las, que las verdes serían el catabolismo y el anabolismo serían las azules. Muy bien. Sí, Miranda, así como lo comentas, las verdes, que son estas que yo les dije naranjas, representan el catabolismo y las azules vendrían siendo el anabolismo. Muy bien, Miranda, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Fue porque las proteínas, bueno, se degradaban aminoácidos Ujú. y luego volvía a seguir ese proceso y pues el catabolismo lo que hace es producir la energía mientras el anabolismo la gasta. Muy bien. Muy bien, exactamente así como lo menciona Miranda. O sea, fíjense cómo esta aquí nos dice proteínas se degradan a aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son más simples que las proteínas. Y los aminoácidos en realidad se siguen degradando a otras moléculas más chiquitas como acetilcolina y pueden generar ATP, o sea, al final de cuentas energía, y desechamos agua y dióxido de carbono. Eh, Contrario, podemos tomar acetilcolina, convertirlo a aminoácidos y los aminoácidos construirlas a proteínas. Pero fíjense cómo todo está conectado, o sea, podemos degradar proteínas a aminoácidos, los aminoácidos a acetilcolina y la acetilcolina poderla convertir a lípidos o a carbohidratos, ¿no? que son los polisacáridos. Todo está conectado por un solo ciclo. Aquí vemos que hay rutas metabólicas lineales y otras que son cíclicas. Y habíamos dicho sobre rutas divergentes y convergentes. O sea, aquí pues estos vendrían siendo como... Ay, no me acuerdo cómo les quería explicar lo divergente y convergente. Pero pues unas de que entran o sea, unas entran y otras salen. Unas convergen en esta ruta y otras divergen, o sea, se salen. Y al final de cuentas lo que queremos producir es ATP. Y fíjense cómo en algunas rutas metabólicas se gasta ATP. Por ejemplo, aquí se está gastando ATP. Mm, bueno, esta imagen está muy simplificada, les comentaba, está muy simplificada de cómo son las rutas metabólicas. O sea, básicamente nos muestran los sustratos y productos. ¿Alguien o algún comentario o algo alguien que tenga una duda o algo? Bueno, Ah, bueno, dime. y le voy a comentar. Significa el acetil, ¿cómo se llama? Acetilcolina. Acetil-CoA. Es lo que ya formar las demás, como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, Es que según, según lo menos.
Ajá, la acetilcolina es una molécula muy sencilla que, o sea, estructuralmente está muy sencilla y comparte cierta similitud con las demás O biomoléculas. los demás. Ajá. Entonces, podemos degradar nuestras proteínas a acetilcolina, así como podemos degradar nuestros lípidos a acetilcolina. Al mismo tiempo, podemos construir a partir de la acetilcolina para producir cualquiera de las biomoléculas. Pero ¿por qué se degrada a acetilcolina? Porque esta ruta metabólica que ven aquí, que es circular, es la cíclica, es básicamente la que conecta todas nuestras rutas metabólicas. Aquí dice ciclo del ácido tricarboxílico, que es el acetilcolina, ¿no? Em, También se le conoce como ciclo de Krebs, que a lo mejor ya ese sí lo han escuchado un poquito más. Entonces el ciclo de Krebs tiene en común, tienen en común que todas nuestros alimentos o todas las biomoléculas van a terminar en el ciclo de Krebs o en el ciclo de ácido tricarboxílico. ¿Y por qué Eso esta? creo que perdón, maestro. Lo del ciclo de Krebs, prácticamente creo que lo miramos en la tarea esa que los puso los de la enfermedad por diabetes y sus Ah, ok. reacciones en el ácido. Así. Ahí mire eso. Sí, eso es porque, o sea, las personas que tienen, o los animales que tienen diabetes, no pueden tener esta ruta metabólica. O sea, no es que no puedan, sino que su cuerpo no puede regular esta ruta metabólica, la del medio. Y básicamente es la más fácil de utilizar, es la que más genera energía de manera rápida. Los lípidos y las proteínas generalmente no las degradamos para producir energía. Generalmente cuando consumimos lípidos y proteínas las utilizamos para o almacenar energía o construir otras proteínas que son necesarias para el funcionamiento. Entonces los carbohidratos son los que más se utilizan para generar energía y cambiar de ruta metabólica para generar energía genera desperdicios. Fíjense cómo desperdicios que a final de cuentas tienden a ser tóxicos. Este de aquí no lo podemos acumular, que es la urea. No, no es la urea, es amoníaco. Este de aquí, el amoníaco no lo podemos almacenar tanto tiempo. Los lípidos, pues aquí no se alcanza a ver, pero también se generan cuerpos cetónicos que no los podemos almacenar mucho tiempo. Entonces, cambiar de ruta metabólica genera metabolitos que tienden a ser tóxicos, ¿no? Y en los carbohidratos, pues no. Generamos más que nada dióxido de carbono. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son metabolitos del catabolismo anaerobio de los carbohidratos. Amén. Es cuando es básicamente una ruta metabólica sin oxígeno. O sea, y van a decir, ¿por qué? Porque los diabéticos entran en esa ruta metabólica si claramente respiran. Porque no pueden regularla bien, porque les falta una hormona. Y las hormonas son las proteínas que regulan. Y en este caso, pues regulan el metabolismo de los carbohidratos. Sí, ¿alguna duda? Que a lo mejor los dejé con más dudas, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando en la materia, pues vamos a ir resolviendo esas dudas, porque sí es complejo, ¿no? Que vamos por pasos. En ese caso no, todos los animales que consumen 100% carne no vivirían con puro cuerpo cetónico. ¿Cómo? En ese caso los animales que viven de casi pura carne no estarían viviendo de puro cuerpo cetónico. No, no, porque de hecho los animales que son más carnívoros rara vez entran en esa ruta metabólica porque tienen que degradar más que nada proteínas. Ay, ¿dónde está? Tienen que degradar más que Ya, nada ya, ya proteínas. me hice bolas. Sí, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahí los voy a dejar pensando un rato. O ya distráiganse. Ya, a lo mejor ya drené su nivel de atención de bioquímica. Porque pues va empezando el día, tienen que seguirle. La batería social.
Ay, casi ni hablan cuál batería social. Yo soy el que tiene el habladero. Eh, no, la batería social apenas tiene que comenzar, chicos y chicas y chicas. ¿Y el diafragma participa en qué? ¿Qué diafragma? El músculo. El diafragma sí participa, pero más que nada para la respiración. Eh, Sale, pues vamos a dejarla hasta aquí. Sí grabé la clase, entonces ahorita se las